Yo comencé estudiando arquitectura, hice un año. Por puro azar y coincidencia terminé metiéndome a clases de arte. Me pasé a artes plásticas y con el tiempo fui dándome cuenta que eso era lo que quería estudiar. Me gradué como maestro en artes plásticas con profundización en escultura. Desde antes de graduarme empecé a exponer, participé en varios eventos en el país y por fuera, como durante 5 años más o menos. No es que vendiera mucho, sino que era más como una labor de presentarse a convocatorias, a veces ganar un concurso, pero lo que hacía no era muy comercializable, digamos. Eran instalaciones que hacían uso del espacio con lo que tenía el espacio mismo. Entonces era como generar sensaciones espaciales en lugares particulares. Entonces prácticamente no se puede vender eso. Lo que yo hacía era que cogía un espacio arquitectónico o natural y comenzaba a hacer pequeñas intervenciones que alteraban todo el espacio y generaban como una sensación de vacío en el espacio. Eso yo lo llamaba espaciamientos. Entonces, por un lado exponía, hacía trabajos que no eran comercializables y por otro lado dictaba talleres de arte. Trabajé en varios libros como fotógrafo e ilustrador. También trabajé en proyectos de labor social, en las cárceles y en sitios de aislamiento social, manicomios y cosas así, o con niños. Me ganaba la plata haciendo labor social, con procesos de arte como tallerista y por otro lado exponía. Y lo que exponía tenía que ver con lo que yo vivía en esos lugares. Por eso la sensación de vacío venía de esos lugares como el encierro en las cárceles o del encierro de personas con enfermedades mentales. Como que todo eso se veía en las instalaciones que hacía. Entonces lo que disparó la crisis que tuve hacia el 2005 fue la actitud de algunos curadores y críticos de arte que comenzaron a conceptualizar lo que yo hacía de una manera que yo sentía que ya no estaban hablando de mis obras en particular, sino que comenzaron a conceptualizarla tanto que ya lo volvieron otra cosa. Entonces ya como que cada vez que yo presentaba se esperaba que yo hiciera algo, tal vez defendiendo un poquito más desde el discurso. Entonces yo ya como que prácticamente podía saber qué hacer y continuar una línea. Y pues eso ya me garantizaba como una permanencia en las exposiciones. Ya tenía como un estilo, entonces ya podía irme por ahí. Decidí cómo alejarme de todo el mercado, del circuito de cerrado de galerías, críticos, curadores, instituciones artísticas y enfocarme mucho más en lo que venía haciendo como trabajo, que era esta cosa de lo social. Y tratar de entender cómo lo social se podía vincular con el arte de una manera más estrecha y se volvieran como una sola cosa. Entonces ahí me presenté a la maestría de estudios culturales de la Nacional, con unos videos que había hecho en algún barrio. Entonces traté como de entender el contenido de esos videos desde lo político, económico, social, cómo eso podía expresarse en una obra de arte y tener que hiciera visibles cosas que estaban sucediendo en el contexto bogotano y colombiano. Y que de todas maneras tuviera un peso fuerte en el hacer desde el arte. Y pues estudiando muy lentamente, y es lo que he estado haciendo estos 3 últimos años, y ya tengo un proceso plástico mucho más sólido que he entendido un poco mejor. Yo podría volver a exponer en el circuito, pero me he dado cuenta que quiero como expandirlo un poco como a las localidades en Bogotá, por ejemplo, o a las regiones, en lugares en todo caso no habituales donde el arte podría mostrarse con personas
que de cierta manera no estuvieran en ese circuito ni tuvieran un discurso tan elaborado. Entonces, lo que yo hago en arte tendría que bajarle un poquito el discurso desde el arte y empezar a comunicarse de una manera más tranquila, que ha sido muy complejo de entender para mí. La academia es una institución súper cerrada al contexto en el que está. También construye discursos desde las disciplinas que tiene. De todas maneras, las academias hacen intentos por vincularse con otras instituciones o con el contexto social, pero considero que es de una manera muy tímida. Y yo creo que toda labor de docencia tiene una carga de proceso artístico fuerte, no solamente para los estudiantes, sino para el profesor que está a cargo. Uno aprende muchísimo acerca de su propio proceso y entra como en niveles críticos, porque los estudiantes lo enfrentan a veces a vacíos que uno tiene en sus procesos o le muestran caminos. Entonces es un diálogo en doble sentido en el que uno va construyendo su proceso artístico con los estudiantes van construyéndolo con uno y los dos se encuentran. No creo que hayan jerarquías, creo que es más un encuentro entre personas. Y en ese caso, el docente no sería tanto el dador de conocimiento, sino como un guía o un orientador a partir de su propia experiencia y su propio proceso plástico acerca de lo que los estudiantes están empezando a entender de sí mismos. Ya llevo en esta universidad como 5 años y yo creo que hay que tener rupturas. Me gustaría desarrollar proyectos vinculados por fuera de las instituciones, directamente con las comunidades. Entonces, creo que lo pedagógico excede a la labor de docencia. Lo pedagógico está muy en relación con lo que sucede en la vida, entonces uno puede tener encuentros con las personas donde se generen procesos de creación que no tienen que estar anclados a las instituciones. No creo que la academia sea el lugar como más creíble o fuertemente sólido para desarrollar trabajos sociales, que es lo que a mí realmente me interesa. Porque gratuitamente ha querido asociarme a un hecho tan significativo y tan memorable como este. Muchas gracias. El aplauso para el próximo presidente de la